Quiero que busquen, para comenzar, el capítulo 24, versículo 24 del libro de Mateo. Amén. Mateo 24, versículo 24. Aquí el profeta dijo, hablando de los gemelos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar esta parte de la raza caída, pero le hemos titulado El cordón de grana, como hablé el domingo pasado. En el capítulo 24, versículo 24, aquí dijo él, están los gemelos, ¿verdad? 24. Dice la palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por esta gloriosa bendición que tú nos has dado para venir a tener compañerismo con tus hijos y con todos los hermanos que nos están escuchando a través de internet. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los ayudes y les abras más la revelación en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice a mis hermanos pastores en el país y fuera del país, en todo el mundo. Señor, te pedimos que tú bendigas las iglesias que están reunidas en esta hora. Gracias por esta palabra. Esperamos que tú nos guíes y nos ayudes y nos enseñes y enseñas a tus hijos, Padre, para continuar en este camino. En el nombre santo de Jesucristo te pedimos sanidad por los enfermos, cualquier enfermedad, cualquier necesidad espiritual, económica o como sea, que tú puedas ayudar, venir y resolver cada necesidad de tus hijos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Damos gracias a Dios. En los últimos días, una de las señales sorprendentes, cuando el mensajero habló de los 7 sellos, él dijo, aquí en Mateo 24 están los sellos. Amén. Entonces, cuando, hablando de esto, de los sellos, y haciendo mención del versículo 24, él está diciendo, se levantarán falsos cristos. Amén. Ahora, si hubiera dicho se levantarán falsos Jesuses, no hubiera cuadrado con las Escrituras, ¿verdad? Porque Jesuses hay muchos. Amén. Pero cuando digo falsos cristos, en el mensaje de los falsos ungidos, usted puede leer allí a lo que él se refirió a los falsos ungidos. Estos falsos ungidos vendrían por toda la tierra. Estos falsos cristos, que son falsos ungidos. Ahora, ¿por qué falsos ungidos? Porque estos falsos ungidos irían por la tierra, por diferentes lugares,
predicando un mensaje falso. Amén. Ahora, surge una pregunta. Si son falsos ungidos, falsos predicadores, y van y llevan un mensaje falso, ¿cómo podemos saber que es un mensaje falso? Eso es. ¿Cómo podemos saber cuando viene un predicador falso? Ustedes dirán, bueno, pero es que nosotros miramos santidad, miramos esto y miramos lo otro. No. Si la palabra que predica, si el mensaje que predica no cuadra con la Biblia, si no es su propia interpretación, este es un falso predicador. ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué? Porque el mensajero dijo, si lo que predica no cuadra con la palabra, no lo crea. ¿Ven? El que se quiere extraviar, que se quiere perder, se pierde voluntariamente. Cuando está hablando de esto, preguntas y respuestas, dice otra vez que los dos espíritus, porque está hablando de predicadores, está hablando de ungidos, dice que los dos espíritus serían tan parecidos, serían gemelos. Gloria a Dios. Vean ustedes cómo comenzaron los gemelos. Gloria a Dios. ¿Cómo comenzaron Caín y Abel? Ustedes dicen, todavía está allí. Sí, hasta que a usted se le quede lo que estoy diciendo. Estos gemelos comenzaron en el Edén. Porque la gente cree que un mensaje es verdad porque el predicador comienza a llorar, porque el predicador comienza a hacer mates. No. Falsos ungidos. Y de estos falsos ungidos está llena la tierra. Cautivan, porque es un espíritu de psicología que toma a la gente. Entonces dice otra vez que los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuere posible. Estos espíritus de estos falsos ungidos es tan sagaz, es tan poderoso que puede ser hasta posible, indicando que es imposible, que no es posible. Ahora, ¿cómo es la manera que no va a ser engañado? La única manera que usted puede salirse del engaño, evadir ese espíritu encantador, es que usted tenga el Espíritu Santo y que conozca por el Espíritu Santo la revelación, la palabra revelada, no revelada aquí en la mente, sino en su corazón. ¿Por qué? Porque en su corazón es donde Dios entra a usted y tiene este encuentro confidencial entre Cristo y usted. Como dije el viernes, se necesita un elemento sobrenatural. Cuando dije algo sobre el tercer jalón, sobre la tercera etapa, se necesita un elemento sobrenatural. No un elemento natural, porque el elemento natural es el conocimiento humano. ¿Ven? Es el conocimiento humano, el intelectualismo, la habilidad humana. No, el elemento sobrenatural es el Espíritu Santo en la vida suya. Para que esta palabra
puede entrar a su corazón. Porque así como el espíritu, el falso ungido, la doctrina, la enseñanza falsa entra a su corazón, porque el diablo no le interesa su cabeza, no le interesa, al diablo le interesa su alma. Amén. ¿Por qué le interesa su alma? Porque Satanás, porque Caín no tenía alma y buscaba un alma. Gloria al nombre del Señor. Serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuere posible. ¿Verdad que sí? Dice. ¿En dónde se pone ese patrón? Estoy diciendo lo que dice el mensaje. Hermano, es mejor que usted crea en esos predicadores antiguos llenos del Espíritu Santo que tenemos por aquí. Pónganse bien con Dios. Exacto. No tenga una forma de piedad y niegue el poder de ello. Todos se sienten bien. Amén. Porque la gente es manipulada a través del ungimiento humano, de la falsa enseñanza. Amén. Aquellos fariseos estaban tan entrenados, porque este espíritu venía siguiendo a la simiente de Dios. Aquellos fariseos estaban tan entrenados que ellos habían aprendido, como les he dicho en otras veces, hasta saludar. Amén. Ellos no hablaban como nosotros. Y ellos no hablan como nosotros. Ellos no miran como nosotros. Ellos son entrenados hasta para mirar. Gloria a Dios. Nosotros tenemos una mirada acusadora. La gente dice, tiene una mirada diabólica. Porque el hombre entrenado, el hombre con ese espíritu de un falso ungido, hermanito, el Señor me lo bendiga. Voy a orar por usted. Entonces la gente, ay, qué suave. Yo recibí unos pequeños, les voy a decir esto, unos poquitos clases sobre dianética. Los que me están oyendo saben qué es dianética. Y en estas enseñanzas por Humphrey, tengo los libros, dicen ellos, cuando tú vas a hablar con la persona, acércate, hermano, háblale suave, porque así vas a entrar. El método Silva tiene esas cosas también. Y la gente se va por eso. ¿Ustedes creen que Satanás vino a Eva y le dijo, ay, amorcito, qué linda eres, qué preciosa? No, él vino, se acercó y le dijo, con que Dios ha dicho. Eva, Dios ha dicho eso. No me diga que vas a morir. Y Eva se le quedó mirando, que podía hacer los gestos con toda la ética y todo el entrenamiento.
no era otra cosa, sino que era el príncipe de las tinieblas. Era el diablo. Dentro de él venía metida toda clase de trampa, toda clase de mentiras. El diablo siempre va a tratar de engañarte, de sacarte de la palabra. El diablo te va a llevar a una fiesta y vas a hacer allí un muñeco, una muñeca para risión de los demás. Te va a hacer que te muestren de manera ridícula. Te va a poner a beber licor, te va a emborrachar y vas a comenzar a bailar y la gente te va a hacer rueda para burlarse de ti. Tu autoestima, tu personalidad, tu honor va a quedar por los suelos. Eso es lo que quiere el diablo, verte en la calle. Eso le dijo el Señor al profeta: si dejas de hablar la palabra, vas a terminar en la calle como uno de los borrachos más baratos. El diablo quiere que la mujer sea la mujer más barata, reírse de ella, que los hombres se burlen de ella. Tú vas a decir: no, yo soy un teólogo, yo soy un hombre preparado. Eso, para el diablo no vale nada eso. Él sabe más que tú. Él conoce la Biblia mejor que cualquier predicador. Amén. ¿Están conmigo? Como dice aquel dicho, más claro no canta un gallo. Kikiriki. Amén. Ahora, miremos un poco el tiempo del nacimiento de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Habían dos simientes. Estaba la simiente de la serpiente, que no era una culebra. Estábamos mirando, un día esto la voy a traer, estábamos mirando la imagen de la Guadalupe. Y la imagen de la Guadalupe es una serpiente. ¿Sí? Coja la imagen así. Y toda la parte del rayo que le envuelve, la parte verdosa es el lomo de la serpiente. Y la parte de los rayos semiamarillos es la panza de la serpiente. Y donde está el indio, que no existió nunca, el indio que está así, son los cuernos del diablo. Y él está aquí, cuando tapa la cabeza, es cabal la boca de la serpiente, con los dientes. Y sube eso, y aquí en el pecho está el lomo de la serpiente. Y la cabeza de la serpiente es la imagen, la cabeza de la imagen. Vaya usted y coja una y mírela. Ahora, ¿por qué? Porque la original, mitológicamente en España, es una serpiente. Y el pintor la sacó de allí. Y se las trajo a los mexicanos en el tiempo de las conquistas de don Hernán Cortés. Vaya, véalo. Y vea usted cómo el diablo engañó a la humanidad. Y vea usted de dónde Dios nos sacó. Bueno, yo nunca creí en eso. El único que yo creía era en el San Antonio. Cuando tenía 7 años, hasta los 12 años, 10 años. Ese era mi San Antoñito del Monte, que no quiero decir dónde fue a parar. Entonces, si vemos un poco del nacimiento de la simiente de la mujer, Mateo 1,
Vamos a ir con la Biblia. Ya ustedes saben este capítulo, Mateo 1. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Esto posiblemente se dio entre los años quinto o cuarto antes de Cristo, antes de la era cristiana. O sea, estoy hablando en el año 3995 o 96 antes de Cristo. Amén. Y siempre he venido diciendo esta historia, posiblemente Jesús tomó 4 años antes de cerrar el cuarto milenio. Porque si lo pone diferente, le van a salir los vendajes, le van a salir las sobritas de años y no va a cuadrar con la historia, porque hay 4 historias. La historia romana no pega con la historia del pueblo de Israel de los 360 días que tiene el año. Estoy hablando con el calendario judío. Entonces, por eso Miqueas, 701 años antes de la venida del Mesías, en el capítulo 5, vean ustedes lo que dijo Miqueas, dice: reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas. ¿Qué estaba hablando Miqueas? Miqueas, a través de la visión, estaba mirando la destrucción que vendría, no solamente a través de los griegos, en el año 330 a.C., sino también estaba mirando la destrucción que venía del lado de los babilónicos. Ahora ustedes están diciendo, si Babilonia fue primero, no. La Babilonia para ese tiempo moderna, la Babilonia, Roma. Roma iba a entrar con sus ejércitos para destruir a Jerusalén, para destruir a Israel, para destruir a la simiente de la mujer que iba a nacer, porque estaba encarnado el diablo, estaba encarnada la serpiente en los hijos de Caín, que eran los romanos. ¿Están comprendiendo? Mientras al solo nacer ya tenían un redirucho títere que era Herodes para perseguirlo. El espíritu diabólico, el gemelo, ya estaba en esa serpiente de Idumea, que era Herodes. Amén. Vea lo que dice: reúnete en bandas, reúnete en grupos. Reúnete en bandas, oh hija de bandas. Nos has sitiado con vara, herirás sobre la quijada al juez de Israel. Mas tú, Betlén de Jefrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. ¿A quién se estaba refiriendo?
¿quién sería el Señor de Israel? No estaba refiriéndose a un líder humano allí levantándose con un capelo y con una corona de oro. Se estaba refiriendo al Señor Jesucristo, que sería el Señor de Israel. Y Él es el Señor de Israel. En el mensaje Pequeña Belén, el mensajero está hablando del nacimiento de Jesús. Pero tú, Betlén de Judea, qué maravilloso es el Señor. Nos gozamos. Nos gozamos porque no enseñamos doctrinas aisladas, enseñamos la palabra. Mas tú, Betlén, Efrata pequeña para ser en los millares de Judá. Betlén fue fundada por Salmón, esposo de Rahab, la cocinera. Amén. Llamada por las versiones latinas, las traducciones, Rahab la ramera. A lo mejor era eso. Gloria al nombre del Señor. Me gusta esto. Miqueas es del tiempo de los 701 años antes de Cristo. Profetizó el nacimiento del hijo de la mujer, de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer era Jesús. ¿Por qué era de la mujer? Porque Dios se lo dio. Porque Dios le dio a ese hijo. Cuando Dios te da un hijo, te lo da. La mujer viene para dar vida. Por eso he dicho que la mujer desempeña un papel importante en todos los estratos de la sociedad. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Jeremías 31, versículo 15, vamos a ver, ¿cuántos están contentos? Los veo como medio serios. Ya me voy a poner serio yo también. (31:15) Así ha dicho el Señor. Voz fue oída en Rama. Amén. Llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Amén. Cuando Jesús se dijo que iba a nacer en Betlén de Judá, Herodes, cuando llegaron los magos del oriente, quería contactarlos para saber a dónde había nacido el Mesías. Caín, el espíritu de Caín, lo andaba vigilando para darle muerte, para matarlo. Ven y pásame y cuéntame dónde habéis encontrado al niño para que yo vaya a adorarlo. Y eso no ha cambiado. Eso todavía está. La simiente de la serpiente está preocupada, desesperada, quiere controlar el mundo. Quiere controlar el mundo para subyugarlo de la manera que lo subyugó en las edades primitivas. Para hacerlo esclavo, para hacerlo sus servidores. El diablo quiere que seamos sus servidores.
Quiere que seamos sus adoradores, porque Él está levantando su iglesia. El hermano Branham dice, Él está levantando su iglesia y Cristo está levantando su iglesia, porque los dos espíritus, los gemelos, están en la estructura de la iglesia. Satanás está desesperado. Ya sabe, ya se dio cuenta que le queda poco tiempo, porque la novia se le escapó. Una verdadera simiente ya no va y se sienta en cualquier iglesita llamada del mensaje. No, ahora ya tiene oídos. Como el Señor dijo, oídos para oír, ojos para ver. La novia se escapó. Vi una mujer vestida del sol y de la luna. Vamos a ver este capítulo para hacer el punto. Versículo 9. No, capítulo 12, versículo 9. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Una mujer vestida del sol. Vestida del sol. Sol es Cristo. En inglés es Sem. Hijo. Porque fue traducida del griego al inglés. Hijo es Sen, ¿verdad? Como en vez de Sun. Vi una mujer vestida, vi una grande señal, apareció en el cielo. Cielo es una dimensión. En esta dimensión apareció una grande señal, una mujer, una iglesia, mujeres iglesia, una mujer vestida del sol, vestida de Cristo, vestida con la palabra y la luna. ¿Ve usted? Dos cosas aparecen allí. Esta mujer que traía la señal del sol y traía bajo sus pies y la luna debajo de sus pies. Israel. Israel, la luna es la iglesia judía y la mujer es la iglesia gentil. Y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Doce estrellas, 12 apóstoles. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Qué bonito, ¿verdad? La simiente de la serpiente, los hijos de Caín, venían siguiendo a la mujer, siguiendo a la simiente de la mujer. El versículo 13 al 18 del capítulo 2 de Mateo. Voy así despacio para que usted me comprenda, medite, porque este es como un resumen ya de este tema tan controversial. Yo sé que hay muchos que no están de acuerdo conmigo, pero yo estoy interesado en enseñarle lo que es la palabra de Dios. Porque el mensaje viene
en paralelo con la Biblia. Porque el mensaje salió de la Biblia. El versículo 13, y partidos ellos, he aquí, el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo, levántate y toma al niño, a la simiente de la mujer, y a su madre, que era María, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué le había hecho el niño? ¿Por qué ella era enemigo de un niño? ¿Qué hace un niño? Si pensáramos en los términos naturales, ¿qué hace un niño? ¿Qué mal te hace un niño? ¿Por qué quería matarlo? Porque los reyes de Idumea eran hombres cultos, eran hombres letrados, no eran bombetas como dicen aquí de por ahí, eran gentes preparadas y habían leído. Y tenían a su alrededor grandes maestros, grandes historiadores, grandes letrados. Y habían escudriñado las historias, los escritos sagrados, antiguos, y en esas historias y en esas profecías decía que un Mesías vendría que sería Señor de Israel. El rey de Israel. Y la envidia nace en el rey para matar al niño. ¿Qué era? Era la simiente de la serpiente. Era Caín, el espíritu caínico detrás, enemigo detrás de la simiente predestinada. Y hasta el día de hoy los enemigos están en contra de la simiente predestinada. Si usted cree que este mensaje no le es conveniente, los que nos están mirando, apague su computadora y no lo vea por internet. Dice el mensajero, sálgase de toda grupo, iglesia fría. Ahora sigo leyendo aquí. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor y por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Todas las profecías bíblicas tenían que irse cumpliendo al pie de la letra. Este espíritu, este gemelo, tenía que seguir al otro con un espíritu parecido. ¿Ustedes creen que iba a traer una ametralladora? No. Dice el mensajero, se metió en cada uno de esos sacerdotes, se metió en cada uno de esos rabinos y llenó cada hendidura de sinceridad que había y sacó y metió la hipocresía y comenzó a seguir y a seguir y a seguir sigilosamente hasta que cayera la simiente de la mujer, hasta que cayera la simiente de Dios. Porque él sabía que si esta simiente de Dios tomaría el mundo, Satanás estaba perdido. ¡Qué maravilloso! Y dice aquí, y se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Betlén y en todos sus términos de edad, de 2 años abajo,
conforme al tiempo que había entendido de los magos. ¿Por qué los mató? Porque no sabía dónde estaba el Mesías. Pero ya el Mesías estaba allí, conformado, ayudado por los romanos. Y oyendo esto, la gente regresa otra vez a Roma. ¿Qué es usted? Ah, no, yo soy católico, apostólico y romano. Hasta perdieron su identidad. Ve hasta dónde es el diablo de mentiroso que a la persona lo hace perder su identidad. ¿Ah? Es verdad. Cuando les mete un espíritu, pierden su identidad. Hace perder su identidad al abogado. El abogado, cuando pierde su identidad con el espíritu maligno, se comporta como cualquier vulgar. El médico, el maestro, el profesional, pierde su identidad. Llega a una situación que se avergüenza de los predestinados, se avergüenza de la revelación. El que se avergonzare de mí en la tierra, yo me avergonzaré de él. Y delante de mi Padre que está en los cielos. Y le dirá, maldito, yo no los conozco. Dice el mensajero, cuando usted se para por Dios en esta tierra, Dios se va a parar por ti en aquel día. Cuando aquel evangelista vino, dijo, Señor, yo fui un evangelista y se convirtieron miles en tu nombre. Se sanaron miles. Hice grandes, enormes campañas, llené estadios, gimnasios. Y el Señor se le quedó mirando. Dijo, ni tan siquiera tengo algún rasgo de conocerte, no te conozco. Señor, pero yo soy conocido, yo soy el reverendo. No te conozco. Pero de repente apareció un rostro tierno. Un rostro con un amor. Se le quedó mirando. Yo vi la mirada que nunca había mirado, dijo. Amén. Yo había leído esto de Daniel Kelly. Y dijo, Padre, yo me paro por él. Él fue al juicio del trono blanco. Y él dijo, yo me paro por él, porque él se paró por mí en la tierra. Es cierto, él robó. Él le robaba los centavitos a la mamá que estaba en la gaveta. Y cuando era niño, gaveteaba y se llevaba los centavitos. Es cierto. Pero yo me paro por él. Porque él se paró por mí allá en la tierra. Cuando tú te paras por Dios aquí en la tierra, cueste lo que cueste, te desprecien tus amigos, te desprecien tus hermanos, te desprecie tu familia, te desprecien los líderes, te desprecien los grandes, te desprecien los ricos de la religión, pero tú te paras por Dios aún hasta sin zapatos y sin camisa, Él se parará por ti. Gloria al nombre del Señor. Cuando tú llegas a tu tercera etapa, cuando lleguemos a ese tercer jalón, cuando llegas a tu calvario, te quedarás solo en la cruz. Como dijo Jesús, toma tu cruz y sígame.
Y luego Mateo repite, cita la profecía de Jeremías. Voz fue oída en Rama, cuando los niños estaban siendo matados, cuando los niños fueron perseguidos. Gloria al nombre del Señor. Jesús creció. Vamos siguiendo esto. Fue bautizado. Su aventador está en su mano. Su aventador en su mano está. Y aventará su era. Amén. Sus escogidos es su era. Y ya llegará su trigo. Los predestinados, los elegidos, la palabra. Y ya llegará su trigo en el alfolí. Como tipo, esas son parábolas, lugares de almacenamiento. Amén. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. No esté pensando en el zacate, que es paja. Todos estos falsos ungidos, todas estas falsas doctrinas, todas estas mentiras son leña para quemar. Leña para que sean quemadas en el fuego espiritual. Y para que arda la leña, para que arda el fuego, se necesita combustible. Y está poniendo esa parábola, la paja. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Él iba a comenzar su ministerio como cualquier predicador. Tenía que entrar por las reglas de la palabra de Dios. Él mismo tenía que sujetarse a las enseñanzas. Hay muchos predicadores hablando enigmas y hablando cuentecitos de hadas de las 1001 noches. Es una parte de la literatura árabe. Vino de Galilea a Juan, al Jordán, para cumplir con ese requisito. Mas Juan lo resistía mucho diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Ahí está el mensaje, nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y entonces, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Porque los cielos estaban cerrados. Y los cielos, la dimensión espiritual, la dimensión de vida de los cielos, la oportunidad, todo el mundo estaba bajo condenación. Todo el mundo estaba bajo el pecado. Todo el mundo estaba bajo maldición. Pero vino uno y aquí él se presenta, esto es lo que quiere decir, se presenta ya en el capítulo 5 y ya abre el libro, abre la revelación. El Cordero de Dios, que era Jesús, tenía que ser lavado como se lavan los corderos. Este era el tipo que los corderos, antes de ser ofrecidos para sacrificio, eran llevados y pasados por el agua. Y Jesús, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a ser lavado para ser ofrecido. Para ser ofrecido como el sacrificio cruento en el Calvario.
para pagar el precio del pecado que nosotros habíamos cometido. Habíamos venido a este mundo hablando mentiras, culpables de toda clase de desobediencia. Pero Él vino y se ofreció. Estamos seguros. Si nosotros seguimos esta palabra, este mensaje, no importa lo que el diablo procure decir, no importa que surjan unos por allí diciendo que es esto y que es lo otro, que no vamos a morir o que vamos a morir, no importa que nos llamen de cualquier cosa, pero si usted sigue el mensaje tal como está aquí en la Escritura y como está aquí en el mensaje, usted está seguro. Y como dije el domingo, si todos nos dejan, pero ya fuimos comprados. La simiente de la mujer tenía que cumplir conforme estaba la Escritura. ¿Me siguen? Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, la simiente de la mujer. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Vio al Espíritu de Dios. Aquí hay dos cosas. Vi al Espíritu de Dios que descendía. ¿Cómo? Vio al Espíritu de Dios que descendía. ¿Cómo? Dos cosas. Vio al Espíritu de Dios una cosa. Como paloma, dos cosas. Parecía que habló desde una nube. La nube se miraba como que no era paloma. Cualquiera persona que ha estudiado el segundo grado sabe que esa palabra como es una comparación. Vi descender al Espíritu como en forma. Juan la vio. Eso me parece una paloma, como paloma, pero no era una paloma, era el Espíritu Santo. Que venía para señalar, este es mi Hijo amado. Y lo confirmó, una paloma no habla. Es el mismo cuento de la serpiente, que sacaron que la serpiente hablaba, o que era un hombre que hablaba. La serpiente antigua. O sea, quiero decir, que quisieron decir que la culebra, para que no quede confuso esto. Hicieron una culebra, y que la culebra hablaba. Era el hombre serpiente. El Espíritu Santo habló, dijo, este es mi Hijo amado. Entonces tenía papá. Tienen razón los dualistas de haber sacado la doctrina dualista. Porque solamente la revelación puede decir la verdad. ¿A quién llamaba Jesús su Padre? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo engendró en el capítulo 1 de Mateo que leímos, versículo 18. La Virgen se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Virgen se halló que estaba embarazada del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Ya se nos fue el tiempo. Mateo capítulo 4, versículo, vamos siguiendo. Jesús es bautizado y luego capítulo 4, versículo
después de que fue bautizado, en el capítulo 4, versículo 19 al 25, dice la palabra, y dice, cuando ya fue bautizado, salió a conquistar, a traer a sus maestros, a sus discípulos, y le dijo, venid, y dícele, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahora ya constituyó la iglesia, el grupo, sus estudiantes, sus aprendices, sus escolares. Y ellos entonces, estamos leyendo el 20, vamos a leer siempre. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron porque eran pescadores. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Juan, hermano de Zebedeo. En el barco, dice a Juan su hermano, en el Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano de Jacobo, perdón. En el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y su padre, le siguieron. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y les sanó. Y le siguieron muchos gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. ¿Estaría contento Caín? ¿Estaría contento Satanás? ¿Estaría contenta la simiente de la serpiente? Si éste venía para atormentarle. Amén. En el capítulo 21, vamos un poco rápido. En el capítulo 21, versículo 1 y 17, y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada, a un pollino, y con ella desatarla y traédmelos. Amén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Se estaba preparando. En el mensaje de la atracción del monte, Él se estaba preparando para entrar triunfante a Jerusalén. Y la simiente de la serpiente le estaba observando. Estaba ese pollino blanco allí, ese burrito blanco atado. Vayan y tráiganmelo. Tomar una cosa que no es de su propiedad, en la ley se llama usurpación. ¿Cómo era que Jesús iba a tomar un pollino ajeno? Pero Él estaba mostrando toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y traedme el pollino. Me voy a montar en él. Y los mismos que le tiraron palmas, y los mismos que le dieron la bienvenida, y los mismos que tenían esa tremenda fiesta, y que le tiraban alfombras, como lo hacen todos los años.
Unos días después lo estaban clavando y lo estaban vociferando: crucifícale, crucifícale, porque el espíritu gemelo estaba dentro de la vida de cada uno de esos gritos que gritaban en contra del Señor, en contra del Mesías prometido para ese tiempo. Gloria al nombre del Señor. Versículo 25 dice: el bautismo de Juan, cuando los rodearon, cuando eran ya enemigos, cuando ya se declararon, les rodearon. Después de haberlo visto hacer tantos milagros, tantas señales, tantas maravillas, buscaban lugar, buscaban manera de acusarlo. Tentarlo. Y le preguntaron los fariseos, los religiosos, los falsos ungidos, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Ve? Voy a leer el 23. Y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad hace esto? ¿Con qué autoridad sacaba a los demonios? ¿Con qué autoridad levantaba a los muertos? ¿Con qué autoridad sanaba a los enfermos? ¿Con qué autoridad? Gloria al nombre del Señor. ¿Quién te dio esta autoridad?, le preguntaron. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis también yo os diré con qué autoridad hago esto. Y les hizo la pregunta. Porque ellos eran fieles creyentes de la ley de Moisés. Porque ellos habían leído la Torá, porque ellos habían leído las escrituras antiguas. Yo les dije que ellos eran grandes letrados. Y sabían que el Mesías iba a venir. A lo suyo vino, capítulo 1, versículo 11 de Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, Dios les dio poder, potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esos somos nosotros. Fuimos adoptados por Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Y la palabra de Dios dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Usted no es salvo por ver, sino sin ver, por medio de la fe. Y respondiendo Jesús le dijo: yo también os preguntaré una palabra, la cual se me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esta cosa. El bautismo de Juan, ¿de dónde es? Era del cielo o de los hombres. Y ellos entonces pensaron entre sí, diciendo: si dijéramos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Qué estaba revelando esto? ¿Qué estaba enseñando? Eran grandes psicólogos. Ellos lo estudiaron a Jesús y lo vieron y pensaron de inmediato. No eran ningún tonto, no eran tontos. Como muchas veces nosotros respondemos al azar. No. Nosotros hemos leído las escrituras antiguas que la gente, el pueblo lo tiene por profeta. Y si decimos que era del cielo, va a decir: ¿por qué no lo creyeron? Eran hipócritas y mintieron. Caín había mentido en el principio. La serpiente mintió. Caín, cuando andaba buscando a Abel, le dijo: ¿a dónde está tu hermano Abel?
Se le quedó mirando al Señor, le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? El mayor tenía que cuidar al menor y era el guarda. Y le dijo, se negó a ser el guarda de su hermano. Allí estaba confesando que lo había matado y Dios era un juez. Y él cayó por su propia boca. ¿Soy yo guarda de mi hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le digo, ya lo mataste y la sangre está allí en la tierra. Y Dios había dicho que la sangre del muerto no debía tirarse de esa manera. Y él derramó la sangre. Era un criminal y era un mentiroso y padre de mentira, como dice Juan capítulo 8, versículo 35 en adelante. Vosotros decís que sois hijos de Abraham y Abraham habló de mí. Hombre, que yo he hablado de la verdad. Vosotros sois mentirosos, como Caín era padre de toda mentira. ¿Cómo se les ocurre decir que esto es sagrado? Que apareció una imagen allá en un río y se la meten a la gente a través de esas mentiras. Diablo más mentiroso. Falsos ungidos. Contratan a una persona para orar por ella y le dicen que diga que se sanó para hacer dinero. Están calladitos. Ahí están las grandes denominaciones. Viera cómo danzan y hablan lenguas. Qué bendición hay ahí. Yo creo que si este mensaje es el último y no lo cree, no le queda escapatoria. Amén. Mire lo que le dijeron. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos qué mentirosos. Y eran grandes doctores. ¿Ustedes creen que eran vendedores de aguacates? No estoy menospreciando eso. O sea, por no decir, eran hombres humildes. No. El predicador dice algunas cosas que muchas veces ofenden a la gente. Y que me perdonen, que el trabajo es honrado por humilde que sea. El trabajo honra a la mujer. El trabajo honra al hombre. Pero estos no eran eso, estos eran grandes doctores. Eran políglotas. ¿Saben qué es un políglota? Uno que habla muchos idiomas. Eran políticos, pertenecían al partido del gobierno. Eran grandes abogados, grandes maestros. Ahora la enseñancita que dan en las universidades sobre maestros, esa es una pizquita. Eso no es nada. Esos hombres estudiaban desde niños y les nombraban un tutor, un maestro, como a Pablo le fue dado Gamaliel, uno de los mejores maestros de ese tiempo, y lo comenzó a entrenar. Y Pablo conoció todas las guías, o sea, toda la ciencia de la filosofía, la conoció. Las leyes. No solo las leyes de Moisés, se había estudiado desde las leyes de los inicios de las primeras civilizaciones. Esos 260 códigos de Hammurabi, se los sabía de pe a pa. Conoció a los grandes filósofos. A los grandes binaristas los conoció. A los deliberadores de las letras y de los signos los conoció. Por eso digo, dijo él, yo soy fariseo de fariseo. O sea, que era el que entrenaba a los fariseos.
nací fariseo, hijo de fariseos, estudiado fariseo, y puedo decir, dijo él, y gloriarme. Así le dijo. Orgulloso era cuando dijo esas palabras, pero lo dijo para avergonzar a los sabios. Y se aventuró a decir, sé imitadores de mí como lo soy de Jesús. Era el único que imitaba a Jesús. Maestro de maestros, dijo. Doctor de doctores. Y no me conviene gloriarme, pero no he venido con vanas palabras de humana sabiduría, dijo él, sino vengo a presentarles al Cristo crucificado. Y le voy a mostrar algo más. Cuando él se paró frente a Festo, fue, ¿verdad? Se paró frente a Festo. ¿Usted cree que uno que andaba vendiendo pan en la calle iba a pararse frente a un rey? Frente a un gran hombre. Y ustedes me conocen, dijo, yo voy a presentar mi propia defensa. Satanás era orgulloso, pero cuando Dios levantó a Pablo, yo creo que Satanás estaba debajo de la cama. Como dijo un chistoso predicador, dijo, con los cuernos que se le salían por los mecates de la cama. Se le salía, porque la gente piensa que el Satanás es un cuernudo ahí. Y dijo, y la cola de todas maneras se la miraban, dijo, que le hacía así. No, Satanás estaba en todo ese montón de grandes maestros. Y por eso Dios les levantó a Pablo. La simiente de la mujer es llevada al Calvario. ¿Ve usted la carrera que llevo? La simiente de la mujer es llevada al Calvario. La simiente de la serpiente había venido siguiendo a la simiente de la mujer. El espíritu estaba en Judas, Iscariotes, quien estaba en cada uno de todos de aquellos que gritaban, crucifícale, crucifícale. Mateo 26. Y aconteció que como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua? ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la celebración de los panes y el sacrificio del Cordero. Esa es la Pascua. Ahorita se acerca la Pascua aquí en la iglesia. El 29 de diciembre vamos a tener la Pascua. Vamos a celebrar la Pascua. Y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. En esa Pascua lavarían el Cordero. Ya Jesús se había bautizado y había sido lavado para ser ofrecido. El mensajero dice, el Cordero fue ofrecido, fue lavado para ser ofrecido como sacrificio por los pecados. Entonces los príncipes de los sacerdotes, los grandotes, los maestros y los escribas, que eran los que hacían las escrituras como los abogados, esos eran los escribas. Los escribas estaban sentados en las esquinas con su pluma de ave, llenándola de tinta, y allí llegaba la gente, hágame un documento, y escribían. Ahora están en oficina con los pies en el escritorio, pero en ese tiempo se sentaban en las esquinas y empezaban a escribir los documentos. Que he comprado una propiedad, hágame las escrituras. La escribían en papel, en papiros. Amén. Entonces, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús. ¿Oyó usted eso? Por engaño. ¿Por qué? Porque este espíritu maligno venía desde el Edén. Ellos pensaban que lo iban a engañar, pero él estaba cumpliendo lo que la Escritura decía.
Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa, le ungió. Gloria a Dios. Fue lavado por el bautismo y fue ungido con el aceite, el tipo del Espíritu Santo. El agua representaba justificación. El aceite representaba santificación. Tenía que pasar por esas tres etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Pero Él era el Espíritu Santo. Algunos han dicho que Jesús no tenía el Espíritu Santo sino hasta que fue bautizado. No, Señor, Él era el Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¡Gloria! Gloria, como el unigénito del Padre. Unigénito quiere decir hijo único. Hijo único que venía engendrado por el Espíritu Santo. Por eso no tuvo que nacer de nuevo. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Pero Jesús no, porque era hijo unigénito. Único. El único Dios verdadero. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Uno de unicidad. Uno de unicidad. Unicidad significa único. Que no es lo mismo que uno. ¿Están preguntando por qué? Porque hay uno con 20, hay uno con 100. Una sociedad es una sociedad compuesta por 50 por 1000. Compuesta por 1000. O una o más personas. Pero único es de uno, de único. Que no hay otro, ni a la izquierda ni a la derecha, nada de Santísima Trinidad. Esas son doctrinas bastardas. El versículo 25. Entonces respondiendo Judas que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Cuando ya se llegó la hora que lo iban a entregar, entre los 12. ¿Sí? El mensajero dice, Dios se hizo carne en Jesús y Satanás se hizo carne en Judas. Los dos espíritus en la estructura de la iglesia. Juntos los gemelos caminando. Ahí estaban en la reunión y ahí estaba Judas. Ahí estaba escondido. Y digo, uno de los que está aquí, uno de los que está aquí congregados, me va a vender. Y se empezó, ni Judas se daba cuenta que él era el diablo. Judas era el diablo hecho carne. Y empezó a ver. Y los discípulos se miraban el uno al otro. Me imagino que Juan, que estaba sentado a la par de Jesús, porque siempre andaba a la par de él, que estaba a la par de él, le miraba. Y el otro lo miraba. Y alguno que era medio bravo, orgulloso, o como Pedro, dijo, ¿tú crees que yo? Y dijo Judas que era tan educado, porque era un tremendo doctor. ¿Y sabe qué era? Doctor en
ciencias matemáticas, en la matemática. Era un tremendo contador, economista. No era Mateo. Mateo era uno que estaba allí cobrando los impuestos en el banco. Judas era un economista. Un hombre educado, un hombre culto, un hombre cuidadoso. Cuando le hablaba a Jesús, posiblemente decía, mi Señor. Él decía, ay, sí, yo, ¿qué voy a decir de mi pastor? Decía Judas. Posiblemente no había cuchara para comer. Si era que usaban, eso vino de España y de Francia y de Alemania y de estos países de Inglaterra, de Europa, no usaban cuchara. Comían con la mano. Pero si comían con cuchara y solo Judas tenía la de él, que era de oro, decía, Señor, yo te la presto. Aquí está la cuchara. ¿Cómo va a comer mi pastor sin cuchara? Si se iba a bajar una grada, si él decía, si es un honor andar con mi pastor, pero detrás. Pero dijo, posiblemente, ¿verdad? Dijo, reverendo, soy yo. Tú lo has dicho, le dijo. Te he equivocado. No era nada menos el diablo. Con todo espíritu de mentira y todo espíritu de hipocresía. Aleluya. Dicen amén. Gloria al nombre del Señor. Jesús comienza su ministerio terrenal, el tiempo se estaba acercando. Él entra en el burriquito blanco, Mateo 21, 1 al 17, 26. Y a su entrada el enemigo, Herodes, Pilatos, los romanos estaban vigilando. El traicionero vino con todos los discípulos. Todavía no lo había entregado. A lo mejor era el que danzaba más. Lucas 6, versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. ¿Ve que estaban gemelos también? Habían dos Judas. Judas el bueno y Judas el malo. ¿Ustedes creen que aquí están los buenos y los malos? El Espíritu está allí. ¿Quiénes serán? Yo no lo sé porque no soy Dios. Ahora aquí vamos. Ahora, Judas Iscariote, quien estaba en cada uno de todos aquellos que gritaban, crucifícale, crucifícale. En este texto podemos ver a Jesús frente al pueblo para ser condenado y ahora es llevado al Calvario. Amén. Mateo 27. Ya vamos llegando a la muerte. Mateo 27. Ustedes pueden escuchar este mensaje. Mateo 27, versículo 27 al 66.
Dice, entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio. Ahí es donde lo interrogaron. Y juntaron a él toda la cuadrilla. Y desnudándole le echaron encima un manto de grana. Un manto escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole de rodillas delante de él, le burlaban, diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificar. ¿Qué horas eran? Eran entre las 8:30 para acercarte la mañana, las 9 de la mañana. Y saliendo hallaron a un cirineo. Este Cirene pertenece a África, que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase la cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, que representaba la muerte, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Sabían que un rabino, sabían que uno que tenía promesa nazarea no debía de beber el licor. Y le mezclaron el vinagre mezclado con hiel. Y si bebían vino era para la celebración de la Pascua, pero este era vinagre, no era vino. Era una clase de líquido descompuesto, fermentado. Y le mezclaron hiel, una sustancia amarga. Una sustancia amarga que produce en el estómago vómito. Revuelve el estómago y produce vómito. Y Jesús, ¡ah! Y ellos se pusieron a reír. Amén. Gloria a Dios. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel y gustando no quiso beberlo. Pero lo pusieron. Porque con solo llevarlo entre sus dientes, su dentadura y su lengua le provocó vómito. Y después que le hubiesen crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartieron mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. No querían cortarlos, querían tener testimonio. Y ahí estaban los soldados los romanos y estaban los judíos. Ahí estaba cerca el sumo pontífice Caifás. Ahí estaban los religiosos. Y el poder vencedor, que eran los romanos, tomaron la túnica y se la llevaron. Y esa está ahí en Roma todavía. Para que se cumpliera la ley, que en manos donde esté la prenda de los sisos son los culpables. Y ellos, sabiendo esto, quisieron deshacerse de ella y echarle la muerte al pueblo de Israel, al pueblo judío. Porque ellos consintieron, dice la Biblia, en la muerte
Y se los enviaron a Jesús. Se los enviaron a Caifás. Y Caifás dijo, nosotros no nos es permitido, nuestra ley no nos permite matar. Consintieron, pero los romanos lo mataron. Porque fue condenado bajo de un juez romano. Acusado delante de un juez romano. El juez era el pueblo. Y se pasaron la voz, crucifícale, 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 crucifícale. El pueblo todo lo comprobó y dijo Pilato, ¿qué más tengo yo? ¿Qué más testigos? ¿Qué más pruebas? Allá ustedes, la sangre de este justo venga sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Y unos años después Pilato se fue en un pozo, dicen, y hasta el día de hoy, es un mito, hasta el día de hoy se oye esas palabras de culpabilidad. Gloria al nombre del Señor. Voy a terminar aquí. La simiente de la mujer es llevada al Calvario, la simiente de la serpiente que había venido siguiendo la simiente de la mujer. El espíritu estaba en Judas Iscariote, quien estaba en cada uno de todos aquellos que gritaban, crucifícale. En este texto podemos ver a Jesús frente al pueblo para ser condenado y ahora está colgado en la cruz del Calvario. Allí se está cumpliendo lo que el Señor le dijo en el capítulo 3 de Génesis, versículos 14 y 16 y 17. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Hasta allí el diablo dijo, lo tengo, lo maté. Y cuando fue y resucitó entre los muertos, la simiente de la mujer le dio en la cabeza al diablo. Resucitó y fue allá para terminar mi tema. Fuimos redimidos. Fue al infierno. Y ahí estaban los espíritus de los condenados. Aquellos que rechazaron el mensaje en los tiempos de Noé. Las tribus noágicas. Que rechazaron el mensaje de Noé. Estaban allí. Y ahí estaba Satanás. Sentado en una silla mecedora, posiblemente tomándose una taza de café con leche. Tranquilo, dijo. Ahí está, tieso, frío. Lo tengo. Todos los que cayeron son míos. Toda esa creación es mía. Cuando de repente un puntapié en la puerta. Dame la llave. Porque él tenía la llave de la muerte y del infierno. Jesús, él tenía la llave, abrió la puerta. Yo digo esto que el mensajero dijo, abrió la puerta de un puntapié, dijo, dame la llave. Y el diablo se fue de espalda, se le cayó la taza de café en el pecho y la serpiente quedó esculpida en las imágenes. Le arrebató la llave, cerró la puerta, porque dice que Satanás será encadenado y encerrado por la cadena de predicadores reales de este mensaje. Gloria al nombre del Señor. Y se fue para otro lugar. En el mensaje sepultura está diciendo él esto que estoy diciendo. En el mensaje sepultura. O el mensaje el entierro, en otros que lo escriben. Y se fue para otro lugar. Salió del lugar de los perdidos, de las almas encarceladas, y se fue al paraíso. Ahí estaba Abraham, ahí estaba Isaac, ahí estaba Jacob, ahí estaba Jeremías, ahí estaba David, ahí estaban los santos del Antiguo Testamento, gloria a Dios, ahí estaba Sara.
Ahí estaba Ezequiel, ahí estaba Jeremías. Y cuando lo vieron venir, dice el mensaje, miraron venir y vio a Ezequiel, dijo, oh, ese fue el que vi en el capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel. Ese es el que venía del norte con un fuego envolvente. Tenía 4 caras, cara de león, cara de buey, cara de hombre, cara de águila. Lo vi venir. Gloria al nombre del Señor. Él caminaba y no se retraía con sus pies, con pieses de becerro, mostrando el animal del sacrificio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La raza caída había sido redimida a través del cordón de grana, a través de la sangre roja, aquella sangre aplicada en la cruz del Calvario, aquella sangre aplicada en los dinteles de las puertas. ¡Aleluya! El Mesías había resucitado. Y ahí estaba Sara, y ahí estaba Abraham. Y Sara dijo, ahí viene. Es a quien yo pagué los diezmos. Amén. Melquisedec. Él es. Abren las puertas eternas. Da bienvenida o deja entrar al Rey de Gloria. Poderoso en batallas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! Poderoso en batallas. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! La simiente de la mujer había venido batallando desde el inicio del mundo, desde el inicio de la Caín y Abel, venía batallando, poderoso en batalla. Deja entrar al Rey de Gloria. Él ha vencido, Él ha abierto los sellos. Oh, gloria al nombre del Señor. No hay uno digno de abrir los sellos, ni de aún mirarlos, ni de leerlos. Qué glorioso es el Señor. Pasó allí y dijo, síganme. Y 3 días después, y muchos cuerpos, el versículo 51 en adelante, 50 en adelante del capítulo 27 de Mateo, que resucitó, y muchos cuerpos de santos que habían dormido en el paraíso, se levantaron para dar las nuevas y aparecieron a muchos de sus familiares. Y Juan dijo, allí viene, ese es el que yo bauticé. El Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria al nombre del Señor. Pongámonos de pie y demos gloria a Dios. ¡Aleluya! Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta bendición. Gracias por este mensaje. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Sana a los enfermos. Bendice a mis hermanos que nos están escuchando en todo el mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, en esta hora. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Vamos a cantar, pero tú, Betlén de Judea. Sí, Señor, que estamos alegres porque Cristo está aquí en esta hora.
bajo una estrella, muy bella y resplandeciente, aquellos vagos dijeron, es la estrella del oriente, anunciando que ha nacido el deseado de la gente. Si tú, Betlén de Judea, nunca pequeña será. Sí, Señor, nunca será pequeña. Porque en tu seno ha nacido de todos el más querido, el Rey bendito de paz. Año tras año vislumbra las luces con sus colores, conmemorando la historia del Rey de amores, anunciando que ha nacido más hermoso que las flores. Si tú, Betlén de Judea, nunca pequeña será, porque en tu seno ha nacido de todos el más querido, el Rey bendito de paz. Sí, Señor, porque en Betlén de Judea ha nacido y nunca pequeña será, porque en tu seno ha nacido de todos el más querido, el Rey bendito de paz. Del cielo bajó una estrella tan bella y resplandeciente, aquellos magos dijeron, es la estrella del oriente, anunciando que ha nacido el deseado de la gente. Y tú, Betlén de Judea, nunca pequeña será. ¡Aleluya! ¡Amén! Dicen amén. Porque en tu seno ha nacido de todos el más querido, el Rey bendito de paz. Año tras año vislumbra las luces con sus colores, conmemorando la historia del Rey de amores, anunciando que ha nacido más hermoso que las flores. ¡Aleluya! Y tú, Belén de Judea, nunca pequeña serás, porque en tu seno ha nacido de todos el más querido, el Rey bendito de paz. Y tú, Betlén de Judea, nunca pequeña serás, porque en tu seno ha nacido de todos el más querido, el Rey bendito de paz. Y nos vamos a despedir otra vez con este.